Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Diego Céspedes Ortegón, pertenezco a la Universidad Minuto de Dios, mi ID es 755-812 y hoy hablaremos sobre la historia de la informática. El origen de esto se remonta al abanico chino. Esta era una tablita dividida en columnas en la cual la primera, contando desde la derecha, correspondía a las unidades, la siguiente a las decenas y así sucesivamente, a través de movimientos las cuales permitían realizar operaciones de adición y sustracción. Después de estas surgieron las calculadoras. Uno de los primeros fue el científico Blaise Pascal, que inventó una máquina calculadora, la cual solo servía para hacer sumas y restas, pero este sirvió como base para que otro científico alemán llamado Leibniz en el siglo XVIII desarrollara una máquina que, además de realizar operaciones de adición y sustracción, podía efectuar otras operaciones como el producto y el cociente. Ya después, en otro siglo, en el siglo XIX, se comercializaron las primeras calculadoras. En este mismo siglo, el matemático inglés Babbage desarrolló lo que él mismo llamó una máquina analítica, la cual podía realizar cualquier operación matemática. Además, esta disponía de una memoria, la cual podía almacenar más de 1000 números de 50 cifras y hacer funciones auxiliares. Sin embargo, seguía teniendo la misma limitación de ser mecánica. Más tarde, en el siglo XX, con el desarrollo de la electrónica, se empiezan a solucionar los problemas técnicos que acarreaban estas mismas calculadoras, reemplazando los sistemas de engranajes y varillas por impulsos eléctricos. Estos establecían que cuando hay un paso de corriente eléctrica sería representado con un 1 y cuando no haya un paso de corriente eléctrica se representaría con un 0 como el código binario. Después de esto, en el desarrollo de la mitad de la Segunda Guerra Mundial, se construyó el primer ordenador, el cual fue el llamado el Mark I, y este funcionaba a base de interruptores mecánicos. En 1944 se construyó el primer ordenador con fines prácticos, que se denominó ENIAC. En 1951 son desarrollados el UNIVAC 1 y el UNIVAC 2. Este se podría hacer que se fue usando como base para los verdaderos ordenadores que serían para la gente común. La historia de la informática se desarrolló también por generaciones. Ahora hablaré de ellas. La primera generación, esta se desarrolló entre 1940 y 1952, la cual fue la época en la que los ordenadores que funcionaban a válvulas y solo los podían usar los científicos o los militares para poder programar. Para poder programarlos a estas había que modificar directamente los valores de los circuitos en las máquinas. Segunda generación. Esta va desde 1952 a 1964. Esta surgió cuando se construyó la válvula por el transistor. En esta generación aparecen los primeros ordenadores comerciales, los cuales ya tenían una programación previa que serían los sistemas operativos. Estos interpretaban instrucciones en lenguaje de programación COBOL o Fortran, que es otra manera de decirlo. De esta manera los programadores escribían sus programas en esos lenguajes y el ordenador era capaz de traducirlo al lenguaje de la máquina. Tercera generación, esta se dio entre 1964 y 1971, es la generación en la cual se comenzaron a utilizar los circuitos integrados, como las calculadoras. Esto permitió, por un lado, que estos costos se disminuyeran y por el otro se pudo aumentar la capacidad de procesamiento de estas máquinas. Por otra parte, esta generación es importante porque se da un notable mejoramiento en los lenguajes de programación y además surgen los programas utilitarios. La cuarta generación se desarrolla entre los años 1971 y 1981. Esta fase de evolución se caracterizó por la integración de los componentes electrónicos y este dio lugar a la aparición del microprocesador, que es la integración de todos los elementos básicos del ordenador en un solo circuito integrado. Quinta generación. Esta va desde 1981 hasta nuestra actualidad, aunque hay algunos que dicen que esta acabó con la aparición de los procesadores Pentium, los cuales son bastante fuertes, pero aún no se considera que se haya acabado esta generación. Esta generación se caracteriza por el surgimiento de nuevas tarjetas, nuevos dispositivos y el surgimiento de los ordenadores que tenemos hoy en día, que es como se le conoce actualmente.